Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, la Madre María Gloria Laguna, religiosa de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Ahora con un nuevo reto. Lectura continuada a la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a dar comienzo con la introducción y el primer capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. ¿Quiénes eran los Gálatas? Este apelativo tan poco preciso tal vez indique a las comunidades de Pisidia evangelizadas por Pablo en su primera misión. O tal vez podría tratarse de otras comunidades que Pablo habría fundado más al norte, en la antigua Galacia, durante su segunda misión. Pablo escribe porque la comunidad está en peligro. Es algo extraño. No hace alusión a escándalos, ni a un relajamiento, ni a conflictos de autoridad como ocurrió en Corinto. Había seguramente tensiones y dudas, ya que algunos se propasaban y querían volver a valorizar las prácticas judías. Sin embargo, y según parece, ni los promotores de esa vuelta a la ley, ni los que se les oponían, podrían haber esperado una advertencia semejante de Pablo. Pero su intención iba más lejos que ellos. Los fieles piden de nuevo prácticas religiosas porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es ante todo practicar una religión, sino más bien vivir la fe. El descubrimiento del Evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. Los que eran judíos habían escapado así de la tiranía de las prácticas que marcaban toda la existencia. Los que eran griegos y paganos se habían liberado de una visión fatalista del mundo y de los prejuicios de su sociedad. Así también la liberación se había hecho en la forma más radical. Mas, ¿eran capaces de seguir a Pablo cuando les participaba su propia experiencia? Habían descubierto que Cristo es lo suficientemente grande como para llenar la existencia y que el Espíritu dirige mucho mejor que las obligaciones religiosas. Durante un tiempo, los Gálatas habían vivido lo mismo que vivía Pablo, pero era difícil que la comunidad se mantuviera en una línea tan nueva. Transcurrido el momento del primer entusiasmo, la gran mayoría de estos nuevos cristianos sintió la necesidad de reglas y prácticas. Tenían fe en Cristo, pero eran demasiado pedirles que fueran todos espirituales. Además, había allí gente que ofrecía una respuesta. Eran tal vez cristianos de origen judío que sabían lo bueno que es tener una ley. Aspiraban, por supuesto, a tomar la dirección de la comunidad. Pero el capítulo 6 de esta carta nos da a entender que no era totalmente desinteresados, ya que la vuelta a las prácticas judías les abría todas las puertas de la comunidad judía. Existía una solidaridad muy fuerte entre los judíos en un mundo que les era habitualmente hostil, y juntarse con ellos procuraba una seguridad real. Algunos preferían esta seguridad a la aventura de la fe y los riesgos que las comunidades cristianas enfrentaban en aquel tiempo. La respuesta de Pablo es severa y tal vez nos parecerá muy parcial y negativa con respecto a las prácticas religiosas. Pero es palabra de Dios. Dar demasiado crédito a las reglas y prácticas de una religión es encerrarse en un sistema, en un orden en el que se espera, aún sin decirlo, la recompensa por las buenas acciones. La fe, por el contrario, significa entregarse a Dios y a su misterio, tan temible como la cruz que es su símbolo. Todo esto nos indica que esta carta a los Gálatas
tiene hoy gran actualidad, pues son muchas las personas que andan en busca de certidumbres. Por otra parte, en la medida en que la Iglesia deba atender a muchos fieles que solo tienen una limitada experiencia de la vida en el Espíritu, tiene siempre cierta obligación de ponerse a su nivel con ritos, preceptos y autoridades. Debe, pues, mantener clara o recuperar la conciencia de su identidad y al mismo tiempo redescubrir la vida por la fe. Capítulo 1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra maldad, de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi acusación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrestarla y arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra